jueces conocen también el buen manejo que usted viene realizando. Doctor José Domingo, muchos éxitos. ¿Puede usted iniciar el día de hoy? Ahora sí. Muy buenas noches a todos y a todas. Agradezco a Jurispe la invitación para tocar un tema que creo que es fundamental, ¿no? En lo que es el proceso penal, que viene a ser la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque creo que formo parte de quienes se encargan de la dirección precisamente de la investigación preparatoria, es decir, del Ministerio Público, y que recientemente, como ustedes bien saben, ha habido una polémica por las modificatorias que ha sufrido el ordenamiento procesal penal precisamente en esta etapa, la etapa de la investigación preparatoria. Pues bien, como bien han indicado, vamos a hacer 1 hora y media de exposición y vamos a dejar la media hora y seguramente algunos minutos más para las preguntas que ustedes tengan a bien formularlas. Ya saben, siempre vamos a tratar de combinar el aspecto teórico con la cuestión práctica, sobre todo para quienes ya tienen un mayor conocimiento, dominio, y también para quienes recién se están iniciando en esta etapa. Miren, cuando hablamos acerca de la investigación preparatoria, me gusta siempre a mí dibujar un cuadrito. En este momento no lo voy a hacer, en este momento digo, más adelante seguramente. La investigación preparatoria es una etapa del proceso penal. La otra, sabemos, es la etapa intermedia, y la etapa última viene a ser el juzgamiento o el juicio oral, ¿no? Yo siempre digo, hay quienes opinan que la etapa de la investigación preparatoria es la más importante por el número de ingresos, de denuncias, casos, investigaciones que se van generando, ¿no? Si quisiéramos establecer porcentajes de cuántas causas se tiene a nivel de la investigación preparatoria, seguramente esta es superior a las que puede haber en la etapa intermedia y en la etapa de juzgamiento. Bueno, las siguientes dos etapas es la etapa intermedia, no vamos a hablar el día de hoy de ella, es la del saneamiento, la del control de la acusación, del sobreseimiento y la del juzgamiento. Hay quienes opinan que en defecto de la etapa de la investigación preparatoria, la etapa del juzgamiento es una etapa importante, es una etapa en donde se va a determinar la culpabilidad o no de quien finalmente ha sido acusado. Entonces vamos a encontrar que en la butaca de la crítica van a haber algunos que digan no, más importante es la etapa de la preparatoria, otros que digan no, más importante es la etapa del juzgamiento. Bien, ¿a cuál me ascribo yo? Diría que ambas tienen, sobre todo la preparatoria y el juzgamiento, ambas tienen características diferentes y les da pues cierta importancia o relevancia dentro del proceso penal. Esto sin dejar de lado a la etapa intermedia, que también es una etapa importante. Bueno, valga esta introducción para indicarles de que lo que nos establece el ordenamiento procesal es que el objeto de la investigación preparatoria es esta, ¿no? Que el fiscal va a reunir elementos de cargo y de descargo, ¿no? Es decir, el fiscal va a desplegar la actividad de la investigación. No hay que olvidar de que tenemos una investigación oficial, es decir, la ley ha establecido que es el Ministerio Público el que se encarga de la investigación y por lo tanto tiene que reunir elementos que sirven para acreditar su hipótesis incriminatoria y aquella que va a descartar esa misma hipótesis. Claro, ustedes me van a decir, pero con las recientes modificatorias ha ingresado la policía también. Eso lo vamos a ver
más adelante. Lo importante es seguir lo que nos establece el ordenamiento procesal penal y que establece que para la etapa de la investigación preparatoria se reúnen los elementos de cargo y descargo que le permiten al fiscal decidir si formula o no la acusación y en su caso al imputado preparar su defensa. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que lo que vamos a revisar ahora es la etapa de la investigación preparatoria dentro de la fase de la investigación preparatoria propiamente dicha, formalizada, judicializada. Bien, entonces ahora sí, para que me puedan entender, vamos a hacer nuestro pequeño cuadro, simplemente pasamos esta cámara, simplemente para que podamos entenderlo, ¿no? Hemos dicho que el proceso penal tiene 3 etapas, ¿no? Esta es la que nosotros estamos viendo, la investigación preparatoria, esta es la etapa intermedia y esta es la del juzgamiento. Bien. Dentro de la investigación preparatoria vamos a hacer una división y vamos a encontrar lo que ahora el ordenamiento procesal señala como la investigación preliminar, lo que viene a ser las diligencias preliminares, y la segunda fase, que es la investigación preparatoria, y a esta es a la que la vamos a denominar judicializada, formalizada, la investigación preparatoria propiamente dicha, es decir, es en esta etapa en donde la finalidad va a ser reunir esos elementos de cargo o de descargo. ¿Para qué? Para que el fiscal prepare su acusación. Es decir, el fiscal desde que está formalizando, está preparando su acusación o no, porque tiene ese deber de objetividad. Y a su vez, la defensa también se pueda preparar, ¿no? Por eso que a veces, cuando ha habido los cuestionamientos al trabajo que uno realiza y dice, pero ¿por qué se acelera o se apura o en menor tiempo al usual puede emitir una acusación cuando todavía tiene plazo en la investigación preparatoria? Ustedes seguramente se acuerdan de esas críticas a veces no bien intencionadas, porque se olvidan o no recuerdan que desde que el fiscal está formalizando la investigación preparatoria, tiene ese objetivo, es decir, decidir si va a acusar o no. Es decir, desde el primer día que formalizó, se está proyectando para pasar a la etapa intermedia, formulando una acusación, si es que tiene los elementos de prueba correspondientes o no. Bien, y obviamente la defensa también se está preparando. La defensa ejerce esa labor en el desarrollo también de la investigación preparatoria, teniendo en cuenta que el fiscal puede acusar. Entonces la defensa tiene que prepararse para una posible acusación. Obviamente la defensa lo que va a procurar es que hayan mayores elementos que le permitan al fiscal no formular una acusación, sino por el contrario, un sobreseimiento. Pero, nuevamente, ¿qué nos dice la ley? La ley nos dice, ¿cuál es la finalidad? Elementos de cargo que le permitan al fiscal formular la acusación. Bien, vamos entonces nuevamente a la presentación y vamos viendo que lo que se va a determinar es si la conducta es delictuosa, las circunstancias o los móviles de la comisión de ese hecho, la identidad del autor o partícipe y de la víctima y la existencia del daño causado. Eso lo vamos a ver mejor con un ejemplo más adelante. Pero eso es lo que se va a buscar en la etapa
de la investigación preparatoria. Bien, acá yo les he alcanzado una resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema, expediente 20-2021, resolución 5 del 22 de septiembre del año 2021. ¿Por qué? Porque quiero que podamos entender cuál es la función que tiene el Ministerio Público en esta etapa. Bien, dice, mire, las diligencias preliminares, aunque ya sabemos de que eso ha sufrido una modificación, lo vamos a analizar más adelante, dice, como toda la investigación preparatoria propiamente dicha está sujeto al principio de la investigación oficial. ¿Qué significa eso? Ya les dije, el Ministerio Público, el fiscal, es el único ente encargado de realizar los actos de investigación. Por lo tanto, si la defensa quiere que se realice actos de investigación para acreditar su hipótesis de defensa, le tiene que solicitar al fiscal. Si el fiscal no accede, ¿qué es lo que va a hacer esa defensa? Va a solicitar al juez que le ordene al fiscal que realice estos actos de investigación. Ya tendrá que, pues, acreditarse la pertinencia, la utilidad, en fin, todo esto a través de una audiencia que se le conoce como actuaciones sumariales. Bien, ¿qué dice esta resolución de la Sala Penal Especial de la Corte Suprema? Dice, es el Ministerio Público el órgano constitucionalmente competente para conducir y dirigir la investigación. Y acá es donde, pues, se ha venido la contrarreforma, ¿no? La reforma del ordenamiento procesal penal, que decía, el Ministerio Público conduce, dirige la investigación. ¿Qué viene con esta contrarreforma? No, que la policía ahora hace una conducción material de la investigación preliminar y el Ministerio Público una conducción jurídica. Bueno, es un sancochado, se los voy a explicar más adelante cuando volvamos nuevamente al cuadro, pero quiero que leamos esta resolución que me parece que es importante, sobre todo por los conceptos que define la Corte Suprema. Entonces dice, se encuentra bajo responsabilidad del Ministerio Público la planificación estratégica de los actos de averiguación del hecho denunciado, las circunstancias de su comisión, los intervinientes en ella, así como la virtualidad del daño causado, lo que ya hemos visto anteriormente en la presentación precedente a esta. Es decir, esa es la finalidad, es lo que tiene que recabar el Ministerio Público o el fiscal en la investigación preparatoria. Dice, para ello, mire, reúne elementos de cargo y de descargo que le permiten formular o no la acusación, pero a su vez a la defensa prepararse, ¿no? Dice, no solo practicará las circunstancias que permitan comprobar la imputación, sino también las que sirvan para eximir o atenuar la responsabilidad del imputado. Esto es, indagando los hechos constitutivos del delito, así como los que determinen y acrediten la responsabilidad o no del imputado, ¿no? Es que ese es parte del deber que tiene el Ministerio Público. Es un organismo constitucionalmente autónomo que no solamente va a investigar aquellos elementos que acrediten la imputación que está fijada en la disposición de formalización de la investigación preparatoria, sino que también aquellos elementos que pueden desestimar incluso su propia imputación. Entonces, esto es lo que marca la diferencia entre la actuación que puede tener la policía en la dirección de la investigación preliminar. Más adelante lo vamos a ver con el cuadro para que me puedan entender adecuadamente. Ahora, ¿por qué el fiscal tendría que realizar estos actos no solamente de cargo, sino también de descargo?
por ese deber que tiene, por el deber de objetividad, ¿no? Esta sentencia del Tribunal Constitucional es muy importante, la 3245-2010, del 13 de octubre del 2010, que habla de que la actuación, la actividad del fiscal, los actos de investigación que conduce el fiscal, parten de una presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación. Esto es una presunción juris tantum en la medida que tiene que ser desvirtuada. Ahora les voy a explicar por qué. Se entiende que el fiscal, al formar parte del Ministerio Público, un organismo constitucionalmente autónomo, actúa, ¿no?, en defensa de la legalidad, ejercitando la acción penal pública, velando por los intereses sociales, velando por la recta administración de justicia, es decir, no es un solo o un mero investigador, sino que tiene una atribución constitucional que lo que está realizando es debido a la Constitución y a la ley. Por lo tanto, si hay esa presunción de que sus actos son constitucionales y legales, que es una presunción relativa, no es absoluta, ¿quién debería ser el llamado a desacreditar o desestimar la actuación del fiscal en relación a que ésta no fue constitucional ni fue legal? Esa parte es la defensa. ¿Cómo va a actuar la defensa? Pues la defensa planteará las acciones de tutela denunciando que el fiscal no actuó obrando de acuerdo a la Constitución, a la ley. Planteará no solamente las acciones de tutela, genéricamente hablando, sino también aquellas que puedan ser específicas, como la observancia del plazo debido, el ejercicio de la defensa a través de la producción de actos de investigación para sus intereses. En buena cuenta, es la defensa quien tiene que demostrar que la actuación del Ministerio Público no ha sido debida, no ha observado el deber de objetividad. Bien, bueno, comentario aparte, ¿no? Se me vino en este momento otra sentencia del Tribunal Constitucional en donde se trató de analizar el deber de objetividad bajo estos mismos alcances, pero que me comprendieron, ¿no? Pero si leemos el texto completo de esa sentencia del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional señala que en mi actuación de fiscal resulto ser el perjudicado de la acción de quienes estaban siendo investigados por haber obstruido la investigación, ¿verdad? Crearon una nueva categoría, ¿no? La del perjudicado, desde la parte sustantiva hablo, del delito de obstrucción a la justicia, ¿no? Pero no hacen referencia a que el fiscal, en buena cuenta, a través de esa actuación, haya realizado actos materiales que hayan generado que su objetividad no haya sido manifiesta, sino por el contrario, dice, al haber sido él el perjudicado, entonces él no tendría que conducir la investigación, sino otro representante del Ministerio Público, ¿no? Entonces, a lo que voy, y regresamos al tema y dejamos de lado esa sentencia en donde resultó categorizado constitucionalmente hablando como el primer perjudicado o el primer fiscal perjudicado de la nación. Entonces, con este deber de objetividad, vamos retomando el tema, debe marcar la diferencia entre cómo entendemos la dirección que
lleva a cabo el Ministerio Público de la investigación y aquella que le han entregado a la policía, ¿no? Porque la policía, pues, no se presume que sus actos sean constitucionales ni legales. Por lo menos no tiene ese reconocimiento constitucional. Está bien, está establecido por una ley que va a dirigir la investigación, pero tendrá que observar ciertas garantías para que esos actos sean válidos. La presencia de la defensa, la presencia del Ministerio Público, cuando así lo demande. Entonces, claro está de que el reconocimiento de ese ropaje que tiene el Ministerio Público de constitucionalidad y legalidad de sus actos hace y marca la diferencia entre lo que es la actuación de dirección de la policía, dirección de la investigación de la policía y la dirección de la investigación por parte del fiscal. Bien, acá está la dirección, ¿no? Queda claro que por mandato constitucional el fiscal conduce la investigación desde su inicio y la policía está obligada a cumplir con esos mandatos. Pero, pues, dieron la ley 32.130 e hicieron esta suerte de confusión, ¿no? ¿Quién dirige la investigación? ¿No? Y nos ponen esta creación de este concepto, la conducción jurídica de la investigación. Vamos acá a la pizarra, a ver, vamos a tratar un poco de explicar qué es lo que está pasando. Bien. Estamos en esta parte, no lo vamos a borrar, vamos a continuar acá. ¿Se acuerdan que les dije de que esta es la etapa de la investigación preparatoria, ¿no? Esto es lo que estamos analizando el día de hoy, la investigación preparatoria, ¿no? Que comprendería, ¿no? Comprendería toda esta primera parte. Y que está dividida por dos fases, ¿no? Antes le decían subfase, pero por dos fases, ¿no? La investigación preliminar, como así la quiere denominar la ley 32.130, y la investigación preparatoria propiamente dicho. Entonces, ¿qué dice la ley 32.130? Dice, esta fase va a estar dirigida por la policía. ¿Ves? Y esta otra fase, la investigación preparatoria formalizada, esa que se comunica ya al juez, va a estar dirigida por la fiscalía, ¿no? Eso es, en buena cuenta, romper todo esquema del proceso acusatorio que teníamos con el Código Procesal Penal actual, ¿no? Porque uno de los paradigmas de haber asumido este proceso penal acusatorio era la definición de roles, ¿no? Mientras el fiscal solamente investiga, pues ahí el juez que se va a encargar de cautelar los derechos, las garantías y juzgar al imputado. Pero con esta reforma pues, rompe esos esquemas y nos regresa al modelo del Código de Procedimientos Penales, a ese inquisitivo mixto, en donde investiga la policía, investiga el fiscal, bueno, y en aquellos años hasta el juez investigaba. Ahora no, ahora investiga la policía e investiga el fiscal. Entonces, en esta suerte de que le han dado a la policía la dirección, la ley 32.130 nos dice, es la policía quien realiza la conducción, la dirección material de los actos de la investigación
preliminar, ¿no? ¿Qué hace la fiscalía en esta fase, en la investigación preliminar? Dice, lo que va a realizar la fiscalía es la conducción jurídica, ¿no? La conducción jurídica de la investigación. Es decir, el fiscal acá, en esta fase de la investigación preliminar, lo que va a realizar es la conducción jurídica de la investigación. Obviamente en la investigación preparatoria, propiamente dicho, y es en lo que estamos en este momento en sesión, el fiscal continúa con la conducción de la investigación. Puede requerir el concurso de la policía, pero no le han restado esa facultad. La facultad se la han restado para la investigación preliminar. Ahora, como estamos solamente en este lado de la investigación preparatoria, entendida como una sola etapa, pues el fiscal sigue siendo el director, sigue siendo el conductor de la investigación. Si estuviéramos en este lado de la pantalla, acá, diríamos pues ya, el fiscal hace esa conducción jurídica de la investigación que dirige la policía. Bien, entonces estamos acá. Bueno, ¿qué significado le podemos dar a la conducción jurídica? Bueno, pareciera de que es una suerte de que el fiscal tendrá que controlar las actuaciones que realiza la policía a través de la emisión de la disposición de inicio de la investigación preliminar, la asignación del plazo correspondiente, pero que la policía podrá realizar la conducción de los actos de la investigación y elevará un informe determinando ya las calificaciones y la presunta participación. Pero esto va a suceder en la investigación preliminar. Acá lo que nos interesa es la investigación preparatoria propiamente dicha. Bien, regresamos al cuadro. Entonces, la ley 32.130, ¿qué va a hacer? Ya les he dicho, pues rompe lo que entendíamos como el proceso acusatorio y nos dice de que hay una suerte de duplicidad de la investigación o de duplicidad de funciones, ¿no? Mientras la policía investiga, el fiscal también investiga, pero le pone la conducción jurídica de la misma. Bueno, pero eso es para la preliminar, nos centramos solamente en la preparatoria. Acá está, por ejemplo, cuando modifica el 61 numeral 3, dice, interviene permanentemente el fiscal desde la formalización de la investigación preparatoria. Ahí sí no se han querido meter, no han querido intervenir, y nos queda claro que en la investigación preparatoria propiamente dicha no ha sufrido modificaciones. Sigue siendo el fiscal el director, el conductor de esa etapa. Dice que la ley 32.130, el fiscal decide la estrategia jurídica y la policía la estrategia operativa de la investigación del delito. Pero claro, esto está referido, ya les he indicado, en la investigación preliminar, que en buena cuenta es lo que sucedía, ¿no? Yo converso pues con distintos colegas fiscales de especialidades y me comentan, ¿no? Que, por ejemplo, por la naturaleza del delito, tienen que forzosamente tener esa colaboración de la policía. Una investigación, por ejemplo, de tráfico ilícito de drogas, no la va a realizar el fiscal de manera aislada, sin el concurso de la policía. Necesita de la policía. Y de la misma manera, otra clase de delitos en donde se necesita esa experiencia criminalística, ese conocimiento para poder realizar diversas actuaciones que son eminentemente actuaciones policiales. Entonces, hay pues esta labor coordinada, esta labor conjunta que se entiende que se agotaría en la investigación preliminar para que ya en la investigación preparatoria el fiscal pueda prepararse
para la formulación o no de una acusación, que ya sería una investigación más que todo en despacho, en oficina, ¿no? Ahora, mi especialidad son los delitos contra la administración pública, y por la experiencia me lleva a entender de que esta clase de delitos pueden ser investigados por el propio fiscal sin la necesidad, a veces, ¿no?, del concurso de la policía. Más bien lo que necesita un fiscal de esta clase de delitos, delitos contra la administración pública, delitos de lavado de activos, es que haya más especialistas en el asesoramiento contable, financiero, tributario, que lo puedan ayudar al fiscal, más que el concurso probablemente de una policía que no tenga pues estas cualidades, estas competencias. Se entiende que hay departamentos de la policía especializados y a ello deberían optar, ¿no?, a esa especialización. Entonces, esto va a depender mucho, mucho de la naturaleza del hecho que se está investigando, pero queda claro que la investigación preparatoria propiamente dicha está y sigue bajo la exclusividad del fiscal, ¿no? Algunos aspectos más de la ley 32.130, esto que les había señalado: el fiscal conduce jurídicamente la investigación preparatoria, ¿no? Esto lo quieren poner a renglón seguido, que es la policía la que se encarga de la investigación operativa, de la investigación preliminar, y dice que una vez de que se formaliza la investigación preparatoria, el Ministerio Público puede requerir a la Policía Nacional su apoyo para que actúe o realice actuaciones complementarias, ¿no? Y eso es usual. No necesariamente cuando se formaliza, concluye el apoyo de la policía. No, la policía está ahí porque seguramente van a haber actuaciones en las cuales se requiere del concurso y el apoyo de la policía. Por ejemplo, me pongo en un supuesto de un allanamiento, ¿no? Necesitamos esa información que nos permita tener mayores datos, mayor información en relación al inmueble que debe ser objeto de esta medida de búsqueda de pruebas y restricción de derechos, ¿no? La ejecución, por ejemplo, de una interceptación telefónica que se puede dar en la investigación preparatoria. Necesitamos el concurso de la policía, que es la que se va a encargar de ejecutar ese mandato. Entonces, va a estar presente la policía con esta resolución, que es un instructivo, una directiva que ayuda a que los fiscales puedan tener una mejor interpretación de esta modificatoria, que es la resolución 2246-2024 MPFN, en donde el objetivo es uniformizar y optimizar la actuación de la fiscalía en la investigación del delito. Es una suerte de, bueno, señores fiscales, si ustedes van a realizar la investigación preliminar sin el concurso de la policía, no tengan algún riesgo de incurrir en responsabilidad, porque está plenamente facultado en la Constitución que el fiscal es quien dirige y conduce la investigación, ¿no? Entonces, es una suerte de protección que tiene el fiscal para poder determinar que no va a derivar el caso a la policía, no va a comisionar a la policía la investigación preliminar, sino por el contrario la va a conducir él, ¿no? Bueno, obviamente también nos va a ayudar al buen entendimiento de la actuación de la fiscalía en la investigación preparatoria propiamente dicha, porque, como vamos viendo, también señala de la investigación preparatoria, ¿no? Algunos conceptos que podemos rescatar para el tema de hoy: nos habla de que la conducción de la investigación es única, se encuentra a cargo del fiscal. Dice que cuando se alude de una conducción jurídica, se hace referencia a la dirección y control de la investigación de acuerdo a la norma, principios que rigen al proceso penal.
Esta conducción jurídica es para el correcto ejercicio de la acción penal, comprende la definición, operativización efectiva de la investigación, y esto se va a materializar a través de las disposiciones, providencias, actas que emita el fiscal, ¿no? Sabemos que los distintos actos que emite el fiscal en la investigación, ya sea disposiciones, providencias, actos, eso va a determinar la conducción jurídica, ¿no? Porque dispone el inicio de una investigación, dispone la conclusión de la investigación, la formalización de la investigación, la ampliación de la investigación. En fin. Bueno, también qué es lo que nos dice del titular de la acción penal es el Ministerio Público y indica que la investigación del delito comprende tanto la investigación preliminar como la preparatoria y se encuentra bajo la conducción del fiscal. Otros principios que establece esta resolución de la Fiscalía de la Nación: el principio de la conducción, nuevamente se encarga el fiscal; el principio del control de la investigación, el fiscal supervisa, inspecciona, fiscaliza la actuación que realiza la policía. Bueno, tenemos que es este documento que nos ayuda a los fiscales, sobre todo en el marco de esta reforma que se ha dado. Ahora, quiero ir a esta casación, la 1611-2019 nacional del 17 de junio del año 2021. ¿Qué es lo que nos dice? Nos dice en el fundamento octavo. Dice, de acuerdo a la Constitución Política del Estado, ¿se acuerdan que les dije que es lo que marca la pauta, el entendimiento del por qué el fiscal dirige, conduce la investigación, a pesar de que se haya dado una reforma del Código Procesal Penal y establece que la policía es quien conduce la investigación preliminar? Dice, si es el fiscal quien decide la estrategia de la investigación adecuada al caso, ¿no? Por lo tanto, es el fiscal que decide qué es lo que le garantiza mayor eficacia en la lucha contra el delito. Bien, es claro, es el fiscal el que tiene ese deber. Él es el que tiene que finalmente establecer cuál es esa estrategia, de qué es lo que él necesita recabar, qué información él necesita contar, de acuerdo a cuál es la imputación que ha formulado. A partir de esa imputación, pues tendrá que obtener aquellos actos de investigación que le permitan obtener esa información, que se va a traducir luego en el sostenimiento de la imputación a través de las pruebas, en caso decida acusar y hacer el ofrecimiento probatorio correspondiente. Hay entidades que tienen que apoyar al Ministerio Público en la investigación preparatoria, obligadas: la Policía Nacional del Perú, nos queda claro, sus organismos especializados en criminalística, las distintas direcciones de la policía. Bueno, el Instituto de Medicina Legal forma parte del Ministerio Público, también está obligado, y cualquier otro órgano técnico del Estado. Los facultados: universidades, institutos, entidades privadas, facultados la Contraloría General de la República en el marco de su normativa. Y uno diría, caramba, ¿y por qué la Contraloría es facultado y no es obligado? Porque la Contraloría también es un organismo constitucionalmente autónomo, es decir, no es que está bajo dependencia o subordinación de parte del Ministerio Público. Su labor es más que todo preventiva, de control gubernamental, y en esa actuación que realiza la Contraloría, pues da insumos a la investigación que requiere la Fiscalía, y que a partir de estos productos, de estos informes, de estas auditorías que puede realizar la Contraloría, es que luego el Ministerio Público, el fiscal, decidirá si esta puede ser ofrecida probatoriamente al proceso penal. Otro aspecto que es importante en la investigación preparatoria es la reserva y el secreto. Y que seguramente ustedes dirán, uy, caramba, pero todas las investigaciones
se conocen, los medios la difunden. Claro, estamos en una sociedad informada. Todos accedemos a información en el equipo celular, en la televisión, todos nos estamos informando. Y cuando hay la comisión de un hecho de interés nacional, queda claro que los medios de información tradicionales, no tradicionales, digitales, van a informar. Por lo tanto, poner en el supuesto de que la investigación solamente va a ser de conocimiento de quienes están interviniendo, bueno, es lo que establece la ley en relación a los actuados y los actos que se van produciendo. Pero aquella información que se puede dar a conocer, por ejemplo, cuando el fiscal o la defensa presentan sus alegaciones en audiencias, entonces vamos dando cuenta de que esa información ya dejó de ser reservada y por el contrario, ya se comienza a ser pública porque se está oralizando el proceso a través de audiencias preliminares. Por lo tanto, hay algunos viejos actores, ¿no? del sistema de justicia que creen que la reserva de la investigación implica de que solamente tienen que conocer los hechos el fiscal, el abogado de la defensa, el imputado, y que el abogado defensor no debería ir a los medios de comunicación a ventilar su caso, que ese investigado no debería ir a un medio de comunicación a ventilar su caso, que el fiscal no debería informar contra la desinformación abundante. Bueno, hay una generación que todavía tiene algunos conceptos muy anquilosados. Entonces, ¿qué implica que la investigación sea reservada? Es decir, que quienes van a acceder a los actuados, al expediente, a la carpeta, solamente son las partes. ¿Quiénes son las partes? Pues se entiende que el fiscal es el quien está dirigiendo y quien está conduciendo. Él va a tener el acceso, obviamente, privilegiado de la investigación. Él es el que la custodia y formalmente el asistente de función fiscal es quien custodia el expediente o la carpeta fiscal. ¿Quién también tiene acceso a esos actuados? El imputado y su defensa. Un acceso que no puede ser restringido ni limitado. Pero nuevamente, algunas personalidades en el Ministerio Público, esto todavía les cuesta entender, ¿no? Comprender, ¿no? A veces no generan mucha resistencia a que las partes puedan acceder a los actuados de la investigación. Últimamente, hace ya algunos meses, salió una modificatoria, una ley que establece que se tiene que otorgar la copia digitalizada de la carpeta o del expediente de manera gratuita, porque no hay ningún costo para el Ministerio Público, ya todo está digitalizado, entonces esa digitalización se puede compartir y se garantiza mejor el acceso y el derecho que tiene la defensa a los actuados y así un mejor ejercicio pleno de su derecho. Distinto es el secreto, ¿no? Porque el secreto implica que hay algunas actuaciones que el fiscal va a mantenerlas sin el conocimiento de el imputado ni su defensa. Imaginémonos pues una interceptación telefónica, ¿no? Podría estar los actuados de la interceptación telefónica en el expediente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tendrá que realizar el fiscal? Hay algunas actuaciones que tendrá que disponer su secreto por un plazo de 20 días y que pueden ser prorrogables por el juez de la investigación preparatoria por 20 días más, ¿no? Pero esto también
debo entender cuando hablamos de criminalidad organizada, pues ahí tendrá que establecerse otros parámetros y que son los que el juez luego va a tener que controlar, porque no sería pues razonable que en 40 días se pudiera agotar aquellos actos que el fiscal debe mantener en secreto para el éxito o la eficacia de la investigación, ¿no? Entonces, resumiendo esta parte, la reserva implica solamente deben tener acceso quienes son partes en la investigación. ¿Qué es el secreto? El fiscal dispone que determinadas actuaciones por un periodo de tiempo no tenga conocimiento la defensa. Vencido ese periodo de tiempo, las pone a conocimiento de la defensa. Acá tenemos esta apelación que es interesante para que ustedes la puedan analizar. Apelación 11-2022 de la Suprema del 8 de noviembre del año 2022. Dice: si bien es cierto que el principio de la publicidad es uno de los que rige el proceso penal, el secreto de la investigación es una limitación especialísima y excepcional. Es lo que yo les había indicado. Establece un recorte temporal a un derecho fundamental, que es el derecho de defensa. El imputado tiene que defenderse, pero se comienza a hacer esa ponderación, ¿no? A ver, si es que no pongo en secreto estas actuaciones, seguramente va a tener conocimiento el imputado, y por lo tanto, al tener conocimiento, pueda que la eficacia se pueda afectar, porque el objeto es obtener aquella información que se pueda producir sin que el imputado conozca, ¿no? Dice, el secreto de las actuaciones fiscales o policiales debe ser objetiva y razonablemente justificada, ¿no? Es decir, obviamente, pues tiene que haber una disposición. ¿Por qué? Porque el fiscal expresa su voluntad, nuevamente, a través de disposiciones. Y las disposiciones son argumentadas, fundamentadas. Tendrá que el fiscal exponer el por qué ha dispuesto el secreto de determinadas actuaciones. El carácter de las actuaciones, ¿no? Solamente sirve para la investigación, no es lo que se recaba en la investigación prueba. Eso hay que tenerlo, digamos, definido. Vamos a poner mejor en este orden. Lo que se recaba acá son actos de investigación. Acá creo que mejor lo tengo, ¿no? ¿Qué son los actos de investigación? Es el proceso de conocer, el conocimiento que va teniendo el fiscal y el aseguramiento de las fuentes de investigación, ¿no? Vamos identificando quién es el testigo, vamos recabando el documento, lo vamos asegurando, vamos realizando la actividad científica a través de la pericia. ¿Para qué? Para determinar si la conducta es delictuosa, las circunstancias son móviles y la identidad del autor, partícipe y víctima, ¿no? Eso es lo que la investigación debería llevarnos, ¿no? Entonces, estos actos de investigación, pues, tienen por fundamento formar esa convicción, ¿no? En el desarrollo de estas dos primeras etapas, ¿no? Tanto la etapa de la investigación preparatoria como la etapa de la etapa intermedia, en donde el fiscal concluye su actuación formulando una acusación y ofreciendo pruebas, ¿no? ¿Dónde se va a actuar la prueba? La prueba se va a actuar cuando esté presente el juez, ¿no? Cuando haya inmediación del juez, cuando haya dirección del juez. ¿Y dónde es esa etapa? La etapa es en juzgamiento, ¿no? Por lo tanto,
si vamos a marcar una diferencia entre lo que se produce en la etapa de la investigación preparatoria y lo que se produce en el juzgamiento, hay que tener la diferencia es que en la investigación son actos de investigación y en el juzgamiento son actos de prueba. ¿Cuáles son los que van a poder permitir la determinación de la culpabilidad del acusado? Son los actos de prueba, la prueba que se actúa en juicio oral. Claro, hay algunos actos que se pueden llevar a cabo en la investigación preparatoria que pueden tener ese valor para el juicio, el juzgamiento o la declaratoria de culpabilidad. ¿Cuáles son las actuaciones de la prueba anticipada que se realizan, por ejemplo, en la etapa de la investigación preparatoria? Yo tuve la oportunidad, en el caso del expresidente Alejandro Toledo, de que se tome una declaración testimonial de Joseph Maima en la investigación preparatoria, ¿no? ¿Cuál era la necesidad? Una persona de edad, una persona que tenía ciertas complicaciones de salud, entonces se adelanta eso que tendría que llevarse a cabo en el juicio oral, que es el examen, el interrogatorio, la actuación probatoria del testigo. Eso se adelanta para la etapa de la investigación preparatoria, pero se lleva a cabo delante de un juez, ¿no? Delante del juez de la investigación preparatoria. Producido ese acto va a tener el valor, va a ser valorado por los jueces de juzgamiento. ¿Solamente esas actuaciones de la prueba anticipada? No, también aquellas que sean prueba preconstituida, objetiva y reproducibles, cuya lectura en juicio oral esté autorizada por este código, ¿no? Ahí tendríamos que irnos a lo que establece el capítulo de las actuaciones de juzgamiento, ¿no? Es decir, aquellas actas en las cuales, o aquellas declaraciones que se podrán leer en juicio oral mediando ciertas circunstancias, ¿no? Por ejemplo, para la declaración de un testigo que se tomó en la investigación preparatoria y pueda ser actuada en juzgamiento, se da el supuesto, por ejemplo, que falleció el testigo, entonces se podría leer esa declaración. Había una imposibilidad para que esa persona se pueda presentar en juzgamiento, entonces se podrá dar esa lectura. Pero simplemente el objeto en esta presentación es que podamos diferenciar. Lo que se realiza en la investigación son actos de investigación. El juicio oral serán los actos de prueba. Y claro, y yo les dije, hay un proceso de conocimiento, y si nos guiamos por lo que dice la sentencia plenaria casatoria 1/2017, para poder estar en la investigación preparatoria debemos tener una sospecha reveladora, ¿no? Para la preliminar, sospecha inicial simple, tenemos mayor información, mayor conocimiento, sospecha reveladora. Si estamos para una acusación, sospecha suficiente, y ya para una prisión preventiva, una sospecha grave. ¿Por qué? Porque nuevamente en la prisión preventiva va a haber la afectación de un derecho fundamental como es la libertad, ¿no? Para poder ingresar a juicio, tanto en la acusación como en el auto de enjuiciamiento, tiene que haber ese grado probabilístico de que se está acreditando la hipótesis de la fiscalía para poder ingresar a juicio oral, ¿no? No es que se haya llegado a una certeza o a un conocimiento pleno, sino que hay mayor probabilidad. Es por eso que se habla o se refiere de una sospecha suficiente, pero están ubicándonos en la investigación preparatoria, bastaría la sospecha reveladora. Y bueno, ingresar a la fase de la
formalización de la investigación preparatoria implica la emisión de una disposición de formalización. Ya les he comentado, los fiscales se expresan a través de distintos actos. La disposición es uno de ellos. Es un acto en el cual el fiscal fundamenta, es decir, da razones, pero también la providencia, ¿no? La providencia debería entenderse como un mero acto de trámite sin mayor justificación, fundamentación, pero que lamentablemente se ha tergiversado y ya las providencias parecen actos motivados, fundamentados al estilo de las disposiciones. Y bueno, y el requerimiento, ¿no? Que es la solicitud que hace el fiscal hacia el juez. Entonces, ¿qué debe contener la disposición de formalización? Se entiende de que ya al ser una investigación formalizada, comunicada al juez, la plena identificación del imputado, ¿no? Ya sabemos los nombres, ya sabemos el documento de identidad y todos los datos que sean necesarios. Ya no puede haber una investigación contra los que resulten responsables, contra alias Pipo. Eso ya no se da en la investigación formalizada. Ahí ya tenemos que identificar a las personas contra las que ya se está siguiendo la investigación judicializada. Los hechos y la tipificación específica, si es que era necesario, el fiscal puede proponer tipificaciones alternativas al hecho objeto de investigación, indicando los motivos de esa calificación, el nombre del agraviado, si fuera posible, y las diligencias que deban actuarse. El porqué de la calificación alternativa, porque dentro de algunas figuras, me voy a ubicar sobre todo en los delitos contra la administración pública, pues hay ciertos elementos comunes en algunos tipos penales que lo que va a permitir es que el fiscal pueda llevar a cabo la investigación garantizando el ejercicio de derecho de defensa. Por ejemplo, decide iniciar una investigación por irregularidades en una contratación pública en el que presuntamente se habrían concertado los funcionarios con el postor o posterior proveedor, ¿no? Pero podría también indicar alternativamente también investigar no solamente el delito de colusión, que es este hecho que yo les he narrado, sino también el delito de negociación incompatible, en el que se va a estar investigando el interés de favorecer a este proveedor que han tenido los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le permite al fiscal? Garantizar que la defensa pueda tener ese pleno conocimiento y al momento de concluir la investigación preparatoria, el fiscal se pueda decantar por uno o por otro. O, a ver, también puede suceder, porque así también lo manda el ordenamiento procesal penal, proponer en la acusación esta calificación alternativa para que se vaya a juicio oral. Vamos a ver este acuerdo plenario, el 4/2010 y el 16 de noviembre del año 2016, nos dice: la disposición de formalización es una cuestión unilateral del Ministerio Público y no puede ser impugnada ni dejada sin efecto por el juez de la investigación preparatoria. Es un acto unilateral que tiene el Ministerio Público. Él es el conductor, el director de la investigación. No tendría que ser sometido a una revisión, a un control de ese acto de la disposición de formalización de la investigación preparatoria. Lo que sí puede hacer la defensa es cuestionar, ¿no?, la validez desde el aspecto de la imputación, ¿no? A través de una tutela por imputación necesaria, es decir, solicito que me haga las precisiones de cuáles son las circunstancias temporales que me está investigando, ¿no? Podría ser ese supuesto. Podría ser plantear una excepción de improcedencia de acción, decir, bueno, esos
esos hechos que me está imputando en la disposición de formalización de la investigación preparatoria no es delito, ¿no? Entonces, nuevamente, vamos viendo que si bien el juez al que se le comunica la disposición de formalización de la investigación preparatoria no puede hacer un ejercicio de análisis o revisión o de control, sí lo va a realizar cuando las defensas le soliciten a través de los mecanismos de tutela o los medios de defensa de forma, cuestione el contenido de la formalización de la investigación preparatoria. Tenemos esta apelación, la 173-2023, Suprema del 22 de enero del año 2024, que nos dice lo siguiente: no es preciso que la disposición de formalización cuente con una descripción acabada de los hechos de los que luego se puede acusar al investigado. A ver, no es que con la disposición de formalización de la investigación preparatoria el fiscal cerró su hipótesis. No, puede él, por la progresividad, por el principio de progresividad de la acción penal, puede ir ampliando su imputación a través de disposiciones de ampliación de la investigación preparatoria. ¿Esto para qué? Porque se está preparando para una posible acusación. En donde va a tener ya que estar acabada es en la acusación, ¿no? Bueno, cuando se conocen investigaciones que no son complejas, de delitos menores, seguramente no es usual que se emitan diversas disposiciones que amplían la formalización de la investigación preparatoria. Pero cuando hablamos de investigaciones complejas, cuando hablamos de investigaciones de contra organizaciones criminales, ahí sí, seguramente el fiscal va ampliando su marco de imputación a través de distintas disposiciones de formalización de la investigación preparatoria. ¿Por qué? Porque está llevando a cabo actos de investigación y seguramente se comprenden más imputados, se comprenden delitos, se comprenden nuevos hechos, es decir, la investigación se va complejizando, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esta apelación? Lo requerido en la disposición es la plasmación del núcleo esencial de los hechos imputados de forma que permita su correcta identificación al objeto de que el imputado durante la investigación sepa qué es lo que se le imputa y pueda organizar su defensa. ¿Qué es lo que se requiere, no? ¿De qué se va a defender el imputado? Necesita él conocer, por lo menos que hay esa precisión de algunos aspectos fácticos en la formalización. Obviamente no al acabado o al detalle que demandaría una acusación, pero sí que le permitan a la defensa poder hacer un ejercicio pleno en el desarrollo de la investigación preparatoria. El Acuerdo Plenario 2-2012 del 26 de marzo del año 2012 nos habla también del nivel de precisión de los hechos y nos dice: una de las características del hecho investigado es su variabilidad durante el curso de la etapa de la investigación preparatoria, o mejor dicho, una delimitación progresiva del posible objeto procesal, y que el nivel de precisión del mismo, es decir, el relato del hecho histórico y del aporte presuntamente delictivo de los implicados por la Fiscalía, tiene un carácter más o menos amplio o relativamente difuso. Es decir, podemos iniciar seguramente con la descripción de un hecho, pero que éste se va a ir complementando en el desarrollo de la investigación. Yo les había puesto el caso de, por ejemplo, una colusión, ¿no? Podríamos decir de que hubo un concierto en el cual pues sostuvieron una reunión en el que fijaron las condiciones por las cuales se iba a dar la contratación pública, pero en el desarrollo de la investigación se ha podido determinar que no solamente era esa contratación pública, sino que eran otras contrataciones, que no solamente es que estaban fijando las condiciones
en la etapa ya de la selección, sino que esto se había diseñado desde la etapa de los actos preparatorios, que incluso se había ya dado también en la ejecución contractual. Es decir, comenzamos de un hecho, pero este puede irse complejizando en el desarrollo de la investigación preparatoria. La casación 154-2011 Piura del 17 de abril de 2012 nos habla sobre la facultad de consignar tipos penales alternativos a la materia de la investigación. No es propiamente un concurso electivo, sino un conflicto aparente de normas. Bueno, que esto ya creo que también ya lo he explicado. La complejidad, ¿no? Ya yo les he indicado, no solamente está la disposición de formalización de la investigación preparatoria, sino que se puede complejizar la investigación y eso va a tener relación con el plazo de la investigación preparatoria, ¿no? ¿Y qué va a implicar? O sea, ¿cuáles van a ser los parámetros que van a determinar de que estamos ante una investigación compleja? Por ejemplo, pues una cantidad significativa de actos de investigación. Queda claro que investigaciones por delitos contra la administración pública, el lavado de activos, contra organizaciones criminales, pues van a necesitar una actuación significativa. Comprendan numerosos delitos, involucren una cantidad importante de imputados o agraviados, demande la realización de pericias, necesita la realización de carácter procesal fuera del país, involucra llevar diligencias en varios distritos, revisión de personas jurídicas o entidades, comprenda delitos cometidos por integrantes de organización criminal. Es decir, la disposición de formalización de la investigación preparatoria o de adecuación de la investigación preparatoria a una investigación compleja o de crimen organizado, lo que va a requerir es fundamentación, es decir, alegación del por qué no estamos ya en una investigación común, sino ya hemos avanzado a una investigación compleja o ya estamos avanzando a una investigación contra el crimen organizado. ¿Cuál va a ser el trámite de la disposición de la formalización? Pues va a comunicarle el fiscal al juez a través de un oficio, va a notificar al imputado y con la formalización de la investigación se suspende la prescripción e impide el archivo, ¿no? Ya sabemos que la ley 31.751 ha establecido que la formalización de la investigación preparatoria solo suspende un año el plazo de prescripción de la acción penal. ¿Cuáles son las funciones del juez? Porque ya hemos dicho, está bien que el fiscal dirija, conduzca la investigación, pero también dijimos, es una investigación judicializada, es decir, hay un control del juez. Si ya se dispuso formalizar la investigación preparatoria, queda claro que no se va a poder archivar sin el pronunciamiento del juez. Es decir, el sobreseimiento, que vendría a ser el archivo, va a tener que ser con conocimiento y autorización y aprobación del juez. Bien. Función del juez de la investigación preparatoria, la autorización de la constitución de las partes, el actor civil, por ejemplo, la persona jurídica, pronunciarse sobre las medidas limitativas de derechos que requieran orden judicial y cuando correspondan las medidas de protección, medidas limitativas de derecho, por ejemplo, el allanamiento, se está afectando un derecho a la inviolabilidad del domicilio, la interceptación telefónica, las comunicaciones se está afectando, podemos hablar de las medidas coercitivas personales, la comparecencia, la prisión preventiva, es decir, cualquier medida en donde se va a afectar derechos, ahí va a intervenir el juez. El fiscal le va a requerir, ya les dije, a través de lo que es la solicitud, que es el requerimiento. Resuelve excepciones, cuestiones previas, prejudiciales, realiza actos de prueba anticipada, que ya les he indicado, y controla el cumplimiento del plazo, ¿no? Entonces,
Esa es la labor del juez en la investigación preparatoria. Un comentario aparte, recuerdo que cuando estaba la fiscal Patricia Benavides en la jefatura de la Fiscalía de la Nación, alegaban sus defensores de que el caso que se había formalizado de su hermana, la jueza, como estaba bajo la competencia de la ya judicial, porque era una investigación formalizada, era una investigación propiamente judicializada, formalizada, decían ellos, de que ya el fiscal no podía archivarlo. Claro, era cierto, el fiscal no podía archivarlo, necesitaba la aprobación del juez, pero lo que omitían decir a los medios de comunicación cuando se presentaban como sus voceros de la ex fiscal de la Nación era de que el fiscal es el que podía demandar el archivo o podía hacer la solicitud del archivo a través del requerimiento de sobreseimiento, ¿no? Que es lo que finalmente hicieron, ¿no? Solicitaron el sobreseimiento, se develó pues toda la situación indebida que rodeaba la gestión de la ex fiscal de la Nación, y el fiscal adjunto que fue a sustentar ese sobreseimiento, en lugar de retirar el sobreseimiento, los sustentó, ¿no? Hizo una especie de disclaimer, decir de que él simplemente cumplía, bueno, está entre sus facultades, ¿no? De retirarlo, pero quiso sustentarlo. Y bueno, el juez, ante la coyuntura y los fundamentos muy endebles, como habían sido expuestos, desaprobó el sobreseimiento y ordenó una investigación suplementaria. Ese comentario que quería hacer. La apelación 77-2021 Suprema del 5 de julio del 2022, que nos habla de que el juez de la investigación preparatoria puede aplicar el principio de ius novi curia siempre y cuando esté dentro de la misma pretensión, ¿no? Es decir, no planteó una tutela y luego él lo adecua a la nulidad, no, dice que no, tendría que ser dentro de la misma pretensión. Es ahí en donde el juez puede aplicar mejor el derecho, el juez conoce mejor el derecho que las partes, es la esencia del principio del iura novit curia. El control jurisdiccional, acuerdo plenario 1/2019, tiene que haber una armonía entre las garantías del imputado y la eficacia de la lucha contra la corrupción y el buen fin del proceso, ¿no? Esta es la garantía que tiene que buscar el juez. Vamos a proteger y garantizar los derechos de esta persona que está siendo imputada, pero también pues vamos a garantizar la eficacia en la investigación del delito, ¿no? Es por eso que el juez va a afectar derechos y le va a dar la potestad o la facultad para que la fiscalía recabe esa información que necesita, ¿no? El típico ejemplo que les he indicado del allanamiento. Es decir, va a haber una afectación de un derecho, eso no queda lugar a dudas, se va a afectar la inviolabilidad del domicilio, pero se le va a permitir al fiscal poder obtener aquella información que necesita para la averiguación del caso, ¿no? Y los mecanismos de control de este control jurisdiccional son los que van a ser los imputados, las defensas de los imputados, requiriendo el control jurisdiccional, lo que yo les he indicado anteriormente. Hay una presunción relativa de constitucionalidad y legalidad de los actos del fiscal, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene que demandar que no ha habido pues esa actuación impoluta, esa actuación debida de la fiscalía? La defensa. ¿Y cómo lo va a hacer la defensa? A través del control, pues, la solicitud de control jurisdiccional. Ya les he indicado la tutela, el control de plazo, la solicitud de actuaciones sumariales. Es la forma por la cual el juez
de la investigación preparatoria va a controlar los actos que está llevando a cabo el fiscal en la investigación, ¿no? Comentario aparte, no sé cómo va a ser con la investigación preliminar bajo la conducción de la policía, ¿no? Porque queda claro que la policía, si es que se aplica como quieren los legisladores esta ley que le da la dirección de la investigación preliminar a la policía, cuando haya alguna actuación indebida, arbitraria, que afecte los derechos del investigado en la investigación preliminar y la defensa quiera recurrir en control jurisdiccional al juez de la investigación preparatoria, ¿a quién va a llamar el juez? ¿No? Para una audiencia de tutela. Bueno, a mí me queda claro que va a llamar al fiscal, ¿no? Lo va a llamar al fiscal. La pregunta es, cuando el fiscal tenga que contradecir los argumentos de la defensa, ¿qué es lo que va a decir el fiscal? Eso es un fiscal que no está comprometido con la investigación del delito, seguramente lo que va a indicar, bueno, es responsabilidad de la policía, ¿no? Y le va a atribuir todos los actos arbitrarios, las deficiencias de la actuación en la labor que ha hecho la policía en la investigación del delito. Un fiscal que, por el contrario, está comprometido con la investigación del delito, no solamente sigue el marco constitucional, sino esta directiva que da la Fiscalía de la Nación, lo que va a sostener es una coordinación y comunicación con la policía. Lo que sí no vamos a ver seguramente es que sea la policía la que esté defendiendo su trabajo en una audiencia. Eso no está establecido, por lo menos esta reforma no lo ha indicado así. Hubiera sido interesante, ¿no? A ver cómo es que la policía defendía su dirección de la investigación preliminar ante el control jurisdiccional, pero no ha ocurrido eso, ¿no? Bueno, eso lo digo en una cierta ironía, ¿no? Porque tantos aspectos se están modificando que a veces son bastante ilógicos, que se pudo haber llegado a ese absurdo, ¿no? De que sea el propio policía, director de la investigación, conductor de la investigación preliminar, pues que defienda su trabajo ante el juez de la investigación preparatoria. Bueno, entonces les había indicado que es a través de la tutela de derechos en donde vamos a solicitar este control jurisdiccional. ¿Cuándo? Cuando los derechos no son respetados, hay medidas que son indebidas, requerimientos ilegales, y se va vía tutela para que se subsane la omisión o se dicten las medidas de corrección o protección que correspondan, ¿no? La modalidad específica es el control. Por ejemplo, tenemos el control de plazo, ¿no? Que ya les he indicado. Y bueno, la casación 148-2021 nos habla de que esto debe ser entendido también como un remedio procesal. A ver, vamos concluyendo con esta última parte para entrar ya a lo que vendrían a ser las preguntas de ustedes, si tienen a bien formularlas, y yo encantado de responderlas. Los plazos procesales en una investigación simple, hasta 120 días, se puede prorrogar 60 días más sin autorización judicial, el fiscal lo realiza. Complejo 8 meses, probable con 8 meses más, con autorización judicial. En crimen organizado 36 meses, más 36 meses con autorización judicial. Es decir, hacemos un requerimiento en estos dos casos para que el juez lleve a cabo una audiencia y el fiscal le pueda exponer la necesidad de que tenga un plazo mayor de la investigación porque seguramente no han cumplido los fines de la investigación, es decir, tener los elementos de cargo o de descargo, y que supone actuaciones de investigación que se han ido llevando a cabo
en estos meses, pero que no han concluido. Por ejemplo, en investigaciones contra organizaciones criminales, imaginémonos una solicitud de cooperación judicial internacional que se haya librado a un país y aún no se tenga la información correspondiente, o que durante los primeros meses se han estado llevando algunas actuaciones que han permitido pues identificar a otros integrantes de la organización y por lo tanto se necesitan otros meses más para poder llevar a cabo esas investigaciones. Si no se observa ese plazo legal, pues nos vamos al control de plazos, en el cual el juez ordenará al fiscal de por concluida la investigación preparatoria y que emita su requerimiento correspondiente, ya sea de sobreseimiento o ya sea de acusación. Vamos a ver qué nos dice este recurso de casación, el 1637-2017-1, nos dice el fundamento cuarto, ¿no? El juez decidirá ambas peticiones tomando en cuenta unitariamente las circunstancias de la causa. Es decir, cuando el fiscal plantee una prórroga del plazo de la investigación preparatoria y se solicite por parte de la defensa del imputado el cese de la investigación preparatoria, ¿no? Es decir, por un lado el fiscal pide la prórroga y por el otro lado la defensa pide que concluya por vencimiento del plazo de la investigación preparatoria. La casación 613-2015 PUNO del 3 de julio del año 2017 nos dice respecto al control de plazo de la investigación preparatoria, el cual está vinculado a la facultad constitucional asignada al Ministerio Público a investigar el delito, se establece que acarrea solo responsabilidad disciplinaria en el fiscal en caso se exceda del plazo otorgado. Claro, no es que venció el plazo legal, el fiscal no ha dispuesto la conclusión porque está recabando diversas actuaciones, eso solamente acarreará responsabilidad disciplinaria si es que hubiera pues algún perjuicio que se haya podido generar u ocasionar, que ese es uno de los factores que también se tiene en cuenta en las investigaciones o en lo que es la responsabilidad disciplinaria. La apelación 218-2022 del 2 de mayo del año 2023 nos dice que establece que el fiscal da por concluida la investigación preparatoria cuando considere que ha cumplido sujeto, aun cuando no hubiera vencido el plazo. Y aquí que no es el plazo legal el que fije el juez la que determina la conclusión de la investigación preparatoria, sino la disposición final que da por concluida. Por eso a mí me llama mucho la atención un comentario, ¿no?, de los casos que llevo, y a veces son casos que han generado mucha controversia y debate en la comunidad jurídica, en donde se dice, pero si el fiscal tenía todavía 3 meses más para concluir la investigación, tenía 6 meses más, ¿por qué no se esperó esos 6 meses más? Acá está, miren, ¿no? El fiscal es el que puede dar concluida la investigación si considera que él ha cumplido su objeto. ¿Y cuál es el objeto, la finalidad? Como hemos iniciado el día de hoy, recuerdan la primera presentación. ¿Qué les dije yo? Es reunir elementos de cargo para decidir si acusa. Y si el fiscal ya tiene esos elementos, esas pruebas para acusar, pues concluye la investigación preparatoria, ¿no? Entonces, esos lamentablemente a veces comentarios que no son correctos, no son exactos, que pretenden un poco confundir y decir, ¿por qué el fiscal, si tenía 3 meses más para seguir investigando, decidió concluir la investigación? Por esto, por lo que establece la norma, por lo que establece la línea jurisprudencial de nuestra Corte Suprema. Bueno, creo que hemos llegado al tiempo exacto para tener una ronda de preguntas en los minutos siguientes y quedo a disposición
de la organización. Doctor José Domingo nos dicen, doctor, felicitarlo por la clase del día de hoy. Saludos, doctor. ¿El asistente válidamente apersonado del abogado defensor puede acceder a la carpeta a fin de poder obtener copias o digitalizar la carpeta? De que si estrictamente observamos lo que establece el ordenamiento procesal penal, dice que es el abogado, ¿no? Ahora, obviamente el abogado puede tener otros abogados con los que está trabajando y puede delegar su representación. Pero creo que por un tema ya de manejo, ¿no? de gestión y permitir un adecuado ejercicio del derecho de defensa, no habría ningún inconveniente si es que para estos actos de recojo el abogado autoriza a que sea un asistente de su oficina, que no necesariamente es abogado, que puede ser estudiante, egresado, y pues el fiscal debería pues entender, ¿no? Tener esa amplitud de criterio y decir, pues es una manera de permitir el ejercicio adecuado de la defensa cuando el propio abogado está solicitando que el acto material, ¿no? Que es simplemente el recojo de la copia física o la copia digital que le están requiriendo, ¿no? Pues imaginémonos ahora tanto que usamos el correo electrónico, no necesariamente el abogado del estudio es el que está accediendo o abriendo el correo, puede ser el asistente. Entonces, ¿cuál sería la lógica para prohibir que si el abogado está acreditando a una tercera persona como parte de su estudio para que pueda recoger esa documentación y no es abogado, lo puede hacer? No le veo ningún inconveniente al respecto. Gracias. Bien, doctora, acá nos hacen otra pregunta muy interesante. Nos dicen, doctor, si se toma prueba anticipada en etapa preparatoria y el testigo de esta declaración llega a juicio, la pregunta es, en juicio, ¿qué es lo que se valora? ¿La prueba anticipada o lo que se actuará en el juzgamiento? Lo que ocurre es que si se actuó la prueba anticipada, nos debe llevar el entendimiento de que el fiscal no va a ofrecer la actuación testimonial como prueba de ese testigo, porque ya se actuó y es prueba, ¿no? A ver, yo les pongo mi experiencia, ¿no? Yo tengo ya muchos años en esto eh, y también he tenido este criterio, como me bien formula la pregunta, de haber ofrecido luego en juicio oral a aquel testigo que ya lo había asegurado en la prueba anticipada. ¿Y por qué realicé ese acto? Que además pudo haber sido rechazado en la etapa intermedia al ser sobreabundante, ¿no? Porque quería tener esa convicción para los jueces de juicio oral. A ver, ¿cuál es el problema de la prueba anticipada? No hay ningún problema. Yo creo que ayuda mucho, sobre todo en esta clase de investigaciones complejas contra organizaciones criminales. ¿Cuál vendría a ser ese pequeño inconveniente, ¿no? Tal vez de tiempos, en que la prueba anticipada se va a actuar ya al final, con la prueba documental, y es decir, después de que se presentaron los exámenes de los acusados, los testigos, los peritos, de ahí viene la prueba anticipada, y es probable que para ese momento, pues ya los jueces ya hayan formado su convicción en relación al caso que les ha presentado la fiscalía, ¿no? Entonces, si es que la pregunta es, estratégicamente lo volví a ofrecer para que declare en juicio oral, a mí me queda claro que lo hace para generar esa mayor convicción al inicio de la actuación probatoria. Si no,
no habría la necesidad. Yo diría más bien que no debió ser admitida esa prueba, esa declaración testimonial, por sobreabundante, porque ya había una prueba anticipada que ya se actuó. Gracias. Bien, doctor, acá nos hacen otra pregunta muy interesante. Nos dicen, doctor, ¿se puede prorrogar después de 180 días en etapa preliminar caso simple? Y si tuviera alguna jurisprudencia sobre ello, ¿nos podría ejemplificar y graficar, por favor? Yo diría más que todo que se podría, dentro del plazo legal, adecuar a una investigación compleja, ¿no? Eh, con lo cual se está ganando los 8 más 8 meses que establece la ley. Es por eso que antes del vencimiento del plazo, el fiscal debería adecuarlo y luego someterse al control al momento de solicitar la prórroga del plazo. Gracias. Bien, doctor, acá nos dicen una pregunta muy interesante. Nos dicen, doctor, buenas noches. Dado que la Policía Nacional del Perú es un organismo dependiente de uno de los poderes del Estado y carece de autonomía, ¿existe el riesgo de que su labor investigativa pueda ser objeto de obstáculos o manipulación en beneficios de terceros? ¿Cómo podría mejorarse ello? Es que va a depender, ¿no? Por ejemplo, he tenido la oportunidad de trabajar en varias partes del país, ¿no? Y cuando se recurría a la policía, que usualmente podía ser la de investigación criminal, o de las comisarías, eh, y estos pues están sujetos a las instrucciones y disposiciones de su comando, ¿no? De la región policial. Imaginémonos como ocurría hace algunos años una protesta social, un paro. No hay policía que se quede en oficina llevando a cabo investigación, todos los mandan a controlar las manifestaciones sociales. Mientras tanto, ¿qué ocurre con esa investigación? Ahí bajo llaves en el escritorio del policía, sin llevar a cabo actos de investigación. Y el plazo sigue corriendo. El perjudicado en ese momento era el fiscal, porque con el objeto de contar con el concurso y apoyo de la policía, finalmente no era así de efectivo. Ahora, la pregunta es, ¿puede la policía realizar alguna actuación inadecuada en el trámite de la investigación? Pues eso lo vamos a conocer seguramente más adelante. El por qué se le ha devuelto la atribución de la investigación del delito a la policía. Porque queda claro, para temas de delincuencia, eh, violenta, narcotráfico, esto lo que yo les había indicado, delitos violentos, queda claro que la policía siempre va a estar presente y va a trabajar con la fiscalía. El asunto está qué va a pasar con aquellas investigaciones que merezcan, por ejemplo, la intervención por temas de corrupción de funcionarios, ¿no? En donde es ahí donde el fiscal no necesariamente requiere a la policía, porque, a ver, ya, nuevamente, llevo años y entretener a un economista, a un contador, un financiero, un tributarista, pues, o a un policía, voy a optar por estos primeros, ¿no? ¿Por qué? Porque son los que me van a dar la ciencia, la técnica que necesito para llevar a cabo los actos de investigación en defecto de la policía. La policía estará sobre todo para la ejecución de algunas medidas de búsqueda de pruebas, el allanamiento, las detenciones, en fin. Entonces, eso lo vamos a conocer seguramente de acá a algunos meses y entender el porqué del propósito de haber querido entregarle la investigación preliminar a la policía. Gracias. Bien, doctor, acá nos dicen algo muy importante. Nos dicen, doctor, ¿cómo se realiza la investigación preparatoria en caso de desconocer la identidad del autor del delito, como un caso de robo, y cómo se llega a la formalización de la investigación? A ver.
se dispondría el inicio de la investigación preliminar contra los que resulten responsables. Es una fórmula que, si bien no está establecida en el Código Procesal Penal, esto se arrastra por prácticas de la Fiscalía desde el Código de Procedimientos Penales. Hay que entender que el objeto de la investigación preliminar es precisamente obtener información para la debida identificación del autor o de los partícipes, pero ya al momento de formalizar la investigación preparatoria necesitamos la debida individualización del sujeto a quien se le está imputando. Y en la formalización se tendrá que establecer esos datos. Gracias. Bien, doctor, nos dicen, ¿cuál es el mecanismo que tienen él o la abogada de la parte agraviada si el fiscal está investigando solo un delito de los denunciados y no le está haciendo sobre el otro delito denunciado? Si no está investigando el fiscal. Bueno, esa es una pregunta bastante curiosa, ¿no? Si el fiscal no está cumpliendo adecuadamente su labor, bueno, podría ser objeto de exclusión fiscal, ¿no? El superior jerárquico que tenga conocimiento, la exclusión la puede presentar cualquier persona, no necesariamente el imputado. Yo recuerdo, allá hace algunos años, me llaman a declarar en calidad de testigo en una investigación que se siguió contra el ex fiscal Pedro Chávarri. Esta investigación estaba en una fiscalía provincial. Determiné algunos aspectos de irregularidad del fiscal en la declaración testimonial que me estaba tomando. Advertía de que estaba dirigiendo a un objetivo no adecuado, o por lo menos no a las finalidades que establece la ley. Y en ese acto indiqué de que formulaba un pedido de exclusión por una manifiesta irregularidad. Lo que hizo el fiscal luego es elevarlo a la Fiscalía Superior, y la Fiscalía Superior finalmente determine o no determine la exclusión del fiscal. Entonces, una manera de denunciar pues que el fiscal no está cumpliendo con una acertada labor en la investigación del delito podría ser esa, ¿no? Ahora, el imputado podría ir vía tutela al juez, pero habría que ver cuál es el acto que lo está, el acto arbitrario o el acto que está afectando, limitando sus derechos del imputado, ¿no? Gracias. Bien, doctor, acá nos dicen algo muy importante. Nos dicen, doctor, ¿la declaración de una persona la puede recibir únicamente un asistente en función fiscal? ¿Qué pasaría con la inmediación? Muy buena pregunta. Usualmente, por la carga procesal que se tiene, los fiscales suelen comisionar al asistente en función fiscal para que reciba la declaración. Claro, uno me podrá decir, el fiscal pues es el responsable de la investigación y él es el que tiene que conducir los actos de investigación. Eso es muy cierto, pero también es una situación que la práctica ha ido generando estas actuaciones. Ahora bien, el principio de inmediación es el que debería tener el juez al momento de la actuación, ¿no? De la prueba. Es por eso que la actuación de la prueba se realiza ante un juez. Esto, trasladarlo a los actos de investigación, implicaría simplemente el convencimiento que tiene que tener el fiscal de la hipótesis que él se está formulando. Y obviamente, si bien él está delegando esa actuación en una persona, si esa persona no puede realizar esa adecuada labor, lamentablemente el fiscal no va a tener esa capacidad de obtener la información que requiere para poder fijar el caso que está investigando. Pero queda claro que, como lo han planteado, el principio de inmediación es el que se da
ante la actuación de la prueba delante de un juez. No estoy negando que el fiscal puede ejercer esa inmediación en los actos de investigación, pero lo que estoy indicando que es indelegable el principio de inmediación en la actuación de la prueba. Gracias. Bien, doctor, acá nos dicen otra pregunta muy interesante, nos dicen, la Constitución indica que el fiscal conduce la investigación desde el inicio, pero la ley 32.130 no. ¿La PNP puede iniciarlo sin el fiscal? Luego se puede decir que es inconstitucional. ¿Qué criterios tiene usted para poder comentarnos, por favor? Bueno, lo que ha establecido la ley es que el fiscal tiene que emitir la disposición de investigación, de inicio de investigación preliminar. Y acá viene pues la discrepancia, ¿no? ¿La policía le va a ordenar al fiscal? Ahí viene la primera discrepancia. Porque dice el fiscal es el conductor jurídico. ¿Qué implica la conducción jurídica? Que tú dispones el inicio de la investigación preliminar, que lo va a ejecutar la policía, ella lo va a dirigir. Entonces vámonos en la práctica, cuestiones prácticas. ¿Cómo podría materializarse? La policía le manda un oficio al fiscal, un informe y le dice, necesitamos que emita usted la disposición de inicio de las diligencias de la investigación preliminar. Bueno, tiene el informe, hay la exposición de un hecho con apariencia delictiva. ¿Qué le va a quedar al fiscal? Iniciar una investigación, disponer el inicio de la investigación preliminar, ¿verdad? Entonces, ¿qué trae con eso? Que la fiscalía pues pierde esa, entre comillas, pierde esa conducción, ¿no? Estará en la capacidad el fiscal de no abrir la investigación y por el contrario archivar liminarmente. Habrá que esperar esos supuestos, ¿no? Porque puede ser que el hecho no tenga ni contenido penal, entonces el fiscal ni lo apertura, simplemente dispone el archivo liminar al respecto. Pero eso lo vamos a tener que ver caso por caso. A ver, a mí me comentan algunos colegas de que la situación un poco ha cambiado, ¿no? Pocos son los policías que quieren investigar. Entonces, sigue la fiscalía con la investigación y derivando algunos casos a la policía o estos casos iniciándose en la policía con comunicación a la fiscalía. Entonces, nuevamente, la razón de ser de esta ley la vamos a conocer seguramente más adelante, cuando se descubra, se conozca que ha habido una investigación realizada por la policía que ha favorecido a determinados personajes o que la investigación de la policía ha sido muy arbitraria, que ha terminado perjudicando a personas que tengan algún interés distinto a quienes detentan el poder actualmente, ¿no? Eso es algo que lo vamos a conocer más adelante, seguramente. Gracias. Doctor, nos dice algo muy importante acá, una pregunta. Nos dicen, doctor, la consulta es, ¿qué medios técnicos de defensa nos sugiere accionar en la etapa de diligencias preliminares para no dejar que esa sospecha simple incremente? Bueno, la tutela, ¿no? Yo creo que la tutela es el mecanismo que tenemos. Bueno, lo digo tenemos porque yo también ya ejerzo mi defensa, pues en algunas denuncias que a mi criterio me parecen que no tienen mayor fundamentación, la tutela para la imputación necesaria, para la corrección de ciertas actuaciones que realiza la fiscalía. Entonces, es la labor que le corresponde a la defensa, es una manera de ir, lo que les dije, ¿no? El control jurisdiccional.
que tiene que hacer el juez. Entonces, ¿quién va a cuestionar la actuación fiscal? La defensa. Le corresponde a la defensa. ¿Cuál es ese mecanismo de la investigación preliminar? La tutela. Gracias. Ya, bien, doctor, acá nos dicen, doctor, respecto de uno de los requisitos de la disposición de formalización, nombre completo del imputado, ¿cómo se puede explicar que una única cédula de notificación en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, entre paréntesis nos pone, contenga como destinatario Raúl Roberto Vargas Pérez y Raúl Alberto Vargas Girón, ambos apuntando a una misma persona? No lo entendí muy bien, pero nuevamente, no nos guiamos por la notificación, la cédula, sino por la disposición de formalización. La disposición de formalización es el acto que emite el fiscal. La notificación es el acto de la comunicación que se encarga un servidor, un asistente del despacho fiscal. Y si hablamos de una investigación formalizada, hay que tener en cuenta que la disposición de formalización es el acto con el cual se formalizó y se da inicio a esta fase de la investigación preparatoria. Aquellos errores que pueden presentarse en otros documentos seguramente pueden ser errores materiales, pero lo que no puede haber es en la disposición de formalización, ese documento que lo firma el fiscal. Gracias. Bien, tenemos una mano levantada, doctor, dos manos levantadas, el colega Diógenes y Martín Cáceda. A ver, para que puedan activar sus micrófonos, por favor. Aló, buenas noches, ¿me escucha? Sí, sí se lo escucho, colega. Ya, buenas, aló, profesor, buenas noches. Buenas noches. Aló, profesor, a ver, dos preguntas, pero en la misma línea. Este, ¿Qué sucede con los actos de investigación que el fiscal realice, ¿no? Que el fiscal realiza cuando el plazo ya se lo ha vencido, sea en investigación preliminar o sea en investigación preparatoria? ¿Qué sucede con estas diligencias que el fiscal lo ha realizado cuando el plazo ya se ha vencido? Ese es uno. La otra pregunta en esa misma línea. Ahora con esta nueva modificación, ¿no? El fiscal mediante una disposición va a ordenar a la PNP para que realice ciertos actos de investigación en un determinado plazo. ¿Qué sucede con esos actos de investigación que la PNP realizara fuera del plazo que el Ministerio Público le otorgó? Eso es todo, gracias. Gracias. Más bien, esas dos preguntas se pueden responder bajo el concepto que antes se tenía hasta que ya la Corte Suprema ha definido esa problemática, ¿no? Antes se cuestionaba y decía, esos actos de investigación llevados fuera del plazo legal son válidos. Entonces, habían cortes que los declaraban inválidos, los excluían, los declaraban nulos, porque se habían dado fuera del plazo legal. ¿Qué ha establecido la Corte Suprema? Que no, son actos válidos, y lo que sí más bien se está acarreando es responsabilidad disciplinaria del fiscal, ¿no? Pongamos un supuesto que suele ocurrir en los delitos contra la administración pública. La actuación pericial no concluyó, pero el plazo legal sí. Entonces, usualmente lo que ocurre es que continúa la investigación habiendo vencido el plazo legal. Y a veces las defensas no solicitan el control de plazos porque están a la expectativa de observar la actuación pericial para que, si es que se pasa a otra etapa, haya pues no solamente la pericia oficial, sino la pericia de parte y por lo tanto el debate pericial en juzgamiento. Bien. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar con la policía?
yo creo que va a pasar lo mismo, ¿no? Es decir, no van a ser actos que van a ser excluidos, pero lo que le va a acarrear responsabilidad al fiscal. ¿Por qué? Porque al ser el fiscal el conductor jurídico, entonces está obligado a que la policía cumpla con el plazo legal. Entonces seguramente el fiscal va a mandar oficios, va a levantar actas, va a sacar disposiciones, va a mandar inspectoría, va a haber la situación conflictiva que siempre ha habido y que no creo que cambie tampoco ahora. Espero haber dado respuesta a las dos preguntas. Bien, doctor. Aquí hay una mano levantada del colega Martín Cáceres también. Voy a activarle el audio para que podamos formular la última pregunta. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la charla. Quería hacerle bueno, si no se explicó respecto a la prueba anticipada, más sin embargo, dos cositas que quiero comentar. Si esta prueba anticipada es la excepción, digamos, porque se presume que no podría llegar a la parte oralizada del juicio, este, este, esta persona, en el caso de la fiscalía, se va a actuar tal cual, considerando de que fue tomada desde la etapa preparatoria. ¿Y qué pasaría si es que esta persona se retractase de su declaración como prueba anticipada dada en etapa preparatoria? Y la otra es, ¿cree usted que a la ley 32.130 se debería aplicar un control difuso en el sentido de que hay muchas situaciones que están creando un vacío y poniendo en indefensión, inclusive a la propia Policía Nacional del Perú? Por ejemplo, el 205 en el inciso, la modificación, entre muchos, ¿no? El 205, el inciso 3, donde le da prerrogativas a la policía inclusive para que pudiese, en un allanamiento, digamos, tus cosas, tu propiedad, tu vehículo, etcétera. Muchas gracias, doctor. No, es una interesante pregunta esta última. El control difuso va a corresponder al juez, eso queda claro. El asunto está, ¿cómo va a llegar al juez el control de la actuación policial al amparo de esta ley? Me queda claro, por la defensa, ¿no? Por la tutela que haga la defensa. La pregunta es, ¿quién va a salir en defensa de la actuación de la policía? Debe ser la fiscalía, ¿no? Entonces, nuevamente, es un tema que nos ha abierto una caja de Pandora, ¿no? Quiero seguramente, Jurispe, cuando se dé la primera audiencia de tutela por una actuación arbitraria de la policía en la dirección de la investigación preliminar, sea una tutela contra la policía, pero que tenga que ir el fiscal a la audiencia de tutela. Yo espero pues que Jurispe lo pueda difundir del canal de Justicia TV o donde se lleve a cabo esa audiencia, ¿no? Para conocer cuál va a ser la posición que va a adoptar la fiscalía. Y segundo, ahí conocer pues si es que hay una posibilidad del control que haga el juez en relación a esta ley, ¿no? Eso está a la expectativa, ¿no? Yo también, como usted, me quedo con esas ganas de conocerlo. ¿Qué es lo que va a pasar? Y se me fue la primera pregunta, ¿cuál era? Colega, no sé si puede activar su micrófono, levantar su mano, por favor, de nuevo, para activar el micrófono. Martín Cáceres. Sí, Martín, ahí está, sí. Ahí está el colega Martín. Ya, ahí está, colega, puede formular la pregunta. Le decía, gracias, doctor, muy, muy, muy interesante respecto a esta segunda respuesta. La primera pregunta, o el primer comentario, más que pregunta, era si esta prueba anticipada, que es una excepcionalidad, entiendo, porque consideramos de que esta persona no podría llegar a juicio por diferentes razones. ¿Qué pasaría si esta prueba anticipada, o sea, la voy a tener que actuar en juicio, de hecho,
per se porque fue lo que busqué, ¿no? Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué pasaría si la persona se retractase? Ah, Llega a juicio y se retractase de su versión que da, considerando que fue en etapa preparatoria y con los tiempos que son muy latos. Entonces, ¿qué pasaría si todo este proceso hace que su versión cambie? ¿No? Entonces, en esa posición, ¿cuál sería su comentario, doctor? Y muy gentil por su atención. ¿Ah? no, gracias. A ver, nuevamente, a mí me ha pasado, actué prueba anticipada, pero consideré que sería estratégico examinarlo en juicio oral. Ahora, superé el control de admisión de la prueba en la etapa intermedia. El juez me pudo haber rechazado el examen del testigo porque existe una prueba anticipada. ¿Cuál hubiera sido ese supuesto de inadmisibilidad? Sobreabundancia. Oiga, usted ya tiene una prueba anticipada que ha sido realizada ante un juez. ¿Para qué quiere una actuación de un testigo nuevamente? Podría ser ese supuesto. Bueno, imaginémonos que se supera y se llega a juzgamiento y se da el supuesto que es examinado y es interrogado. Entonces, y declara situaciones distintas o contradictorias a los que declaró en la prueba anticipada. Bueno, es una suerte en la que se tendrá que utilizar las técnicas de litigio, de interrogación, de examen, es decir, oiga señor, usted en la prueba anticipada dijo lo siguiente, ¿por qué se está contradiciendo? Ya no va a ser un testigo creíble, ¿no? Por el contrario, la defensa pues agradecería más bien que se lo haya llamado al testigo a juicio oral y que en juicio oral haya podido ser desacreditado porque ha cambiado o ha variado su versión. Entonces, desde la fiscalía digo, debería tener una estrategia, si es conveniente o no. Desde la defensa, bueno, si la defensa lo quiere ofrecer, la fiscalía se puede oponer, porque ya hay una actuación probatoria que ya se anticipó, no es necesario.